Entonces vamos directo, sin ver el capítulo 2, lo vamos a ver más adelante, al punto número 2 de nuestro mensaje, la obra del profeta. El primer paso dado por Jonás para la obra del profeta, después que ocurrió el trato de Dios ahí en el pez, el primer paso en la vida de Jonás es para hacer la obra es oír la palabra de Dios, alinearse con la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Capítulo 3 de Jonás, versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínense que probablemente el diámetro de esa ciudad era, por decir, más o menos como de San Miguelito hasta Sabanitas de Colón, ahí en la entrada, algunos conocen María Chiquita y Portobelo, más o menos toda esa extensión, ese diámetro sería la gran ciudad de Nínive, que tenía de provisión un gran río, probablemente en medio de ellos. Así es que Jonás había oído antes la palabra de Dios para que fuera a Nínive. Dice aquí el versículo que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Es decir, que ya había una primera donde había escuchado la voz. Una vez más oye la palabra de Jehová. Aquí hay una gran lección. No nos podemos levantar como profeta ni como predicadores a menos que sea el poder de la palabra el que nos levante. Colosenses 3:16, abunda en vosotros la palabra de Dios y haya entre vosotros cánticos, salmos, himnos espirituales. Alabanza viene como resultado de estar conectado día a día, estudiando, leyendo, memorizando, meditando la palabra escrita de Dios, que es el verbo de Dios para nosotros. En la primera vez, Jonás oyó la palabra de Dios, pero ¿qué hizo? Como no estaba alineado, se escondió de Dios, se escondió de la palabra de Dios. Significa que estaba sin el poder de la resurrección. En esta segunda vez, después de lo que ocurrió con el pez, que estaba muerto prácticamente en el estómago del pez y sale vivo después de 3 días y 3 noches, significa que estaba ahora, en esta segunda vez que oye la palabra de Dios, Jonás se levanta para predicar por acción del poder de la resurrección en su vida. Así es el evangelio. El evangelio habla de resurrección, no de muerte. Buenas nuevas de vida, de resurrección. Pero algunos no han entendido. Tienen el evangelio, pero están muertos. Dudan, se preocupan, pelean, se enojan, no disfrutan del evangelio, que es la respuesta, es el poder de la resurrección dentro de nosotros. Así es el evangelio, es el poder que levantó a Cristo, quien levanta el poder del evangelio y levanta con poder al predicador del evangelio. Este poder viene de creer en la obra completa del evangelio de Cristo en la vida del creyente. Jonás estaba en modo resurrección a partir del capítulo 3 para ir a hacer la misión. ¿Está usted en modo preocupación? ¿Está usted en modo miedo, en modo temor a la muerte? ¿Está usted en modo desesperación? Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El poder de la resurrección en ti, el evangelio que has creído, te levanta para comunión con Dios, comunión con la iglesia y comunión aún con los no creyentes para darle el evangelio de Jesucristo. Miren conmigo Hechos 4:33. Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Está hablando del poder de predicar la resurrección del Señor Jesús. Él ha resucitado. La primera señal es Jesús ha resucitado y Él es nuestra señal, su resurrección. Además, también es verdad que su resurrección es nuestra resurrección.
Nosotros no estamos en modo muerte, ni en modo vamos a morir. Nosotros estamos en modo resurrección. Este es el poder del evangelio en medio de una tempestad como la crisis de salud mundial provocada por el coronavirus. Jonás se pudo levantar e ir a un país extranjero, moralmente inmoral, depravado en su pecado, libertino, lascivo, lleno de hechicerías, de chamanes, de invocación a lo oculto, a la santería local, todas esas prácticas lejanas de Dios. El segundo paso que vemos en la vida de Jonás, después de oír por segunda vez la palabra de Dios, es entonces sí la misión. El segundo paso dado por Jonás es ir a predicar la profecía de los juicios de Dios. La profecía de Jonás o el sermón de Jonás en español es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras. Ese era todo el sermón de Jonás. El resto lo haría Dios. Convicción de pecado a la gente es trabajo del Espíritu Santo. Convicción de que viene un juicio, justicia de la verdad de Dios, es trabajo del Espíritu Santo. El sermón de Jonás era: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Seguro que viene la gran tribulación, seguro. Y esto del coronavirus es una pequeña muestra para el mundo de lo terrible que será la próxima época, cuando aparezca Satanás dentro del anticristo que quiera gobernar el planeta Tierra. Este era el mensaje de Jonás. Todo un día predicó este mismo mensaje, desde la mañana hasta el atardecer. Aprendí temprano en mi vida cristiana que la obra resultante a mi predicación, cuando comparto el evangelio, no es mía, es la obra del Espíritu Santo. Y me aprendí esta frase de memoria: el éxito al testificar es tomar la iniciativa de ir a la gente, hablarles de Cristo en el poder del Espíritu Santo, dejando los resultados a Dios. Esa es nuestra fe. Jonás se levantó, simplemente predicó todo un día por aquella ciudad con habitantes perversos, lascivos, idólatras. Asiria adoraba con ritos, ceremonias, festivales, danzas y hasta con sexo a múltiples dioses. Como hoy día se adora a estatuas, a imágenes, a múltiples dioses. Voy a mencionar algunos de los dioses de Asiria en Nínive, con sus estatuas inmensas. Asur, el dios patrono de Nínive, era la deidad que más adoraba el rey. Asur o Achur es también para los ninivitas el dios de la guerra. Su símbolo fue el sol con alas y el de un guerrero sobre un gran toro. La compañera de Asur era Ishtar. Era la diosa de la guerra, a veces portando un arco. Y era la diosa del amor, todo era amor. Y era la diosa de la fecundidad. Hay algunas diosas en el día de hoy que todo es amor, todo es bonito. Pero atrás hay un engaño que la gente no se siente estorbada o está estorbada porque no pueden venir a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Cristo, único y suficiente Salvador. Cristo, la única esperanza. Voy a mencionar algunos otros dioses de Nínive. El dios Ea, dios de la magia. El dios Adad, dios de la atmósfera. El dios Chamach, dios de la justicia. Adoraban también a la madre divina, la diosa Aya. El dios Nabu, dios de la sabiduría y patrono de los escribanos. El rey de Asiria practicaba, además de la adoración a sus ídolos, los conjuros, la magia, la adivinación, magia blanca, magia negra, todo es magia, perversión, ocultismo, la adivinación, el horóscopo, exorcismos, los ritos para expulsar a los demonios y los malos espíritus. Creían ellos en el traslado de los malos espíritus al cuerpo de otra persona. Esta era la Nínive donde Jonás fue comisionado a predicar sobre el desastre y la destrucción de mano de Jehová Dios, creador del cielo. El mensaje de Jonás: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. El segundo paso dado por Jonás: predicar la profecía de los juicios de Dios y al Salvador, Dios de los ejércitos. Nosotros
al Salvador Jesucristo. Dios revelado en Cristo. Dios, por amor a la humanidad, está esperando que se arrepientan. Esto del coronavirus es parte de la misericordia de Dios para que la gente tome conciencia. ¿O no estaban hace unos días celebrando los carnavales en mi país, en mi pueblo natal, sin sentido de que podían proliferar esta enfermedad? Sabían, obviamente, ya estaba anunciado, pero ignorantes, ciegos, muchos ciegos guías de ciegos. Qué terrible. Necesitamos al Salvador, al Cristo, al que abre los ojos, al que sana los ojos, al que sana los oídos, al que sana la parálisis, al que sana el corazón. Y por último, en este segundo punto, veamos el asombro del profeta. El llamado, lo primero que hizo fue oír la palabra de Dios. Lo segundo fue predicar la palabra de Dios. Y lo tercero que va a haber en nosotros es un asombro del resultado de la palabra de Dios cuando lo anunciamos fielmente. Aquí vemos entonces el asombro del profeta. Resumamos la historia. Es necesario que leamos lo que sucedió ese día en Nínive, la ciudad del pecado. Hoy muchas veces se habla, ¿no? De pues la ciudad del pecado. Hay muchas ciudades del pecado hoy día. No sé, en Nevada, en Nueva York, en Ámsterdam, pero también en mi pueblo hay ciudades del pecado. Mi pueblo es un pueblo, mi nación, Panamá, es una nación que no está de rodillas ante Jehová Dios, está en pecado. Panamá nos necesita. Entonces, en el capítulo 3, versículo 5, 4 y 5 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Saben cuál fue el resultado? Al asombro de Jonás y los hombres de Nínive, gloria a Dios, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, arrepentimiento, desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. Hasta el rey se convirtió presidente de la República. Las naciones de Nínive y su máximo gobernante se humillaron ante Dios, temieron del juicio venidero, proclamaron oración y ayuno a Jehová Dios y creador del cielo y de la tierra. Clamen a Dios fuertemente, decía el rey, más abajo. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En el versículo 9, el rey dice, ¿no será que se podrá volver Dios y arrepentir del ardor de su ira? Esto es más ni menos lo que espera nuestro Dios creador. Que ocurra en cada nación hoy día, por muy atea, muy secular, muy ignorante que sea a la Biblia. Por eso mandó un coronavirus a todas las naciones para la última remesa de cosecha. ¿De quién dice sí? Otros dirán no, pero amén por los que digan, sí, Señor Jesucristo, te recibo como Señor y Salvador. Creo que eres el Cristo, la única esperanza, el Salvador y el Señor. Jonás fue el primero que se arrepintió. El profeta se arrepintió primero. Es el pueblo cristiano, el pueblo de la Biblia, nosotros, el pueblo que es el verdadero cuerpo de Cristo, el que se debe arrepentir primero. Los marineros al principio de la historia de Jonás, en aquella barca y con el dueño, se arrepintieron y creyeron en el Dios de Jonás y adoraron a Dios. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová en gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. La nación de Nínive toda y su gobernante máximo reconocieron sus pecados, sus perversiones, sus lascivias, trampas, y Dios los perdonó y los liberó de la gran tragedia que había anunciado que vendría. La alegría de Dios es la conversión del corazón de los hombres, no la religión, no que adoran a otra diosa o a otro dios. La alegría de Dios es la conversión del corazón. En el versículo 10, capítulo 3 de Jonás, versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho
que les haría y no lo hizo. Pasamos al punto 3. Hablemos un poquito de esa manera de que Dios logró que Jonás, de un corazón miedoso y escondido a la voluntad de Dios, se transformara a un corazón vivo, resucitado, con poder para profetizar, para predicar el evangelio. Y este es nuestro tercer y último punto, la oración de Jonás. Pero el tercer punto lo he titulado La humillación del profeta expresada con oración. En medio de esta historia del capítulo 1 y del capítulo 3 está la oración de Jonás. Y qué tremendo que el libro también termina con una oración en el capítulo 4, mas no veremos el capítulo 4. La humillación del profeta expresada con oración. En el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Dónde oró Dios? Desde la oscuridad más densa que él jamás pudo experimentar. Dice la escritura que vendrán días en la gran tribulación. Dice la gran tribulación que no hubo antes y no habrá después. La más densa oscuridad sobre el planeta Tierra pronto vendrá. Mientras eso llega, tenemos que orar. Y allá estaba orando Jonás, en medio de una tiniebla densa, en el vientre del pez, en la barriga del pez. Y dice, invoqué en mi angustia, otra palabra para la gran tribulación, no la de ahora, sino la de el tiempo futuro que habló Jesús en Mateo 24. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. La oración del justo puede mucho. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dios oye la oración del pueblo de Dios, no del pueblo que no es de Dios. Dice Jonás, me echaste a lo profundo en medio de los mares. Veamos rápidamente la humillación del profeta. Y voy a mencionarlo, son seis puntos o palabras claves que sacamos dentro de la oración para nosotros. El proceso de la humillación va de esta manera. 1. Jonás reconoce ante Dios que está rodeado de la angustia. Versículo 2. Reconoce que hay una angustia en su alrededor. El profeta, el evangelista de hoy, debe reconocerlo y no lamentarse. Reconozca que hay una angustia global, triste, pero hay. Y tiene su razón de ser. Y Dios tiene todo el control, porque Él ha prefijado los tiempos de los hombres. Segundo, Jonás reconoce que su angustia es por la mano de Dios. Versículo 3. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas. Habla de que eso fue por causa de Dios. 3. Jonás declara su fe y confianza en el Dios verdadero. Versículo 4. Entonces dije, mas aún veré tu santo templo. Gloria a Dios. El templo es como la esperanza del israelita, del judío, que ahí está la presencia de Dios. Y Jonás, en la tiniebla más densa que pudo haber experimentado, pero por fe en su Salvador, Jehová, dice y proclama, te veré, Señor, sea en la resurrección, o sea aquí por la fe. Te veré. Jonás declara su fe, hermano mío, declare su fe en medio de esta angustia. Declare su confianza en quien usted ha creído, en quien confía, en el Dios verdadero, como dice aquí el versículo 4. 4. Jonás está seguro de su salvación y en su resurrección está seguro de su salvación en quien ha creído. Estoy seguro en quien he creído. Versículo 6. Y que un día veré y estaré con el Señor. Marta le dice Jesús, ¿crees esto? Marta dice, sí, Señor, lo creo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Marta depositó su confianza en la vida eterna que Cristo le daba. Jonás está seguro de su salvación y en su resurrección. Versículo 6. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. Me has salvado de una vez y para siempre. Me sacaste de la muerte, de la sepultura eterna, del infierno y del pecado. Soy salvo. Jonás está seguro de su salvación. 5. Jonás valora la misericordia de Dios sobre las riquezas
vanidosas. Versículo 8. Dice, su misericordia. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O estás en la misericordia y no abandonas la misericordia de Dios, o estás en la vanidad de esta vida terrena y te olvidas de la misericordia de Dios. Jonás echó mano, valoró la misericordia, no le importó aún más. Bueno, estoy dispuesto, aunque pierda mi vida, voy a Nínive. El poder de la resurrección. Jonás valora la misericordia de Dios sobre las riquezas vanidosas. Y número 6, la humillación de Jonás dentro del pez, con una oración que lo hace trastabillar, pero lo hace conectarse, alinearse con Dios. El profeta se humilla, expresándolo con la oración. Número 6, Jonás se reconecta con Dios por medio de la alabanza, de la plenitud de la alabanza. Versículo 9. Dice, pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Me levanto con alabanza, modo resurrección. Yo puedo alabar a Dios no porque tenga miedo, yo alabo a Dios porque soy hijo de Dios y vivo en la resurrección. Este trato con Dios termina de manera resucitada. Suena rara, manera resucitada, vivo en modo resucitado. Dios, gloria a Dios. Vamos a terminar entonces con esta frase. Dice Colosenses 2:12, en el cual fuisteis también resucitados en él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Si has resucitado con él, ¿por qué andas con temor a la muerte? Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristianos, este es el verdadero evangelio. A creer en Cristo, hemos muerto en él, estamos resucitados en él. Créelo y vívelo. Conclusión de hoy. El tiempo ha avanzado rápido, ¿no es cierto? La conclusión es, pueblo, levantémonos. Esa es la conclusión. En fe y resplandezcamos. Proclamemos el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la salvación, proclamando la obra de muerte y resurrección de Cristo. Único medio de salvación para los panameños y para el mundo entero. Concluyamos. La humanidad aún no ha entrado en lo peor que vendrá, denominado en la Biblia la gran tribulación. Pronto vendrá, pero no ha entrado todavía. Pero esta experiencia del coronavirus es una gran advertencia a la humanidad entera. No por algo está este contagio en más de 200 naciones. Todo el orbe sufre lo mismo ahora. Ahora sí somos unánimes, sufriendo la misma cosa. Dios nos dé gracia. Y quiero cerrar con 2 de Crónicas 7:14. El llamado de Dios para que la iglesia se levante. Seamos una iglesia sanada, humillada, oyendo la palabra de Dios, humillándonos con oración, no orando para humillarnos. Bueno, también vale, orando para humillarnos, pero humillándonos con oración. No lo demos por sentado, oremos. Oigamos por segunda y tercera y cuarta vez la palabra de Dios. No nos cansemos, no desmayemos. 2 de Crónicas 7:14, el gran llamado de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, mi pueblo, el pueblo de Jonás, el único pueblo que puede hablar de Cristo y puede dar las buenas nuevas, la verdadera esperanza al mundo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendiciones. Hasta la próxima. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Que no fallemos, que levantemos con seguridad
la fe en la resurrección de que somos el pueblo de Dios. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Hemos sido resucitados juntamente con Él. Y ahora, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Gracias, Señor. Bendícenos a cada niño, cada bebé, cada joven, cada adulto y nuestros hogares. Padre eterno, sana a Panamá de este coronavirus pronto y sánanos del coronavirus del pecado que hay dentro de nuestro corazón como país semejante a Nínive, y sana el corazón de la humanidad, de los gobernantes, de los habitantes de cada país de este globo terráqueo. Bendícenos, que la humanidad entera se doble sus rodillas y clame al Dios vivo, revelado en Cristo Jesús para salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.